Damos inicio a la presentación Injuria renal aguda, coordinada por Mauricio Younes y Luis Yu de Brasil. A continuación, la presentación Alteraciones renales en COVID-19, registro latinoamericano, por Raúl Lombardi de Uruguay. Mi nombre es Raúl Lombardi, de Montevideo, Uruguay, y en estos 20 minutos voy a referirme a las alteraciones renales en el COVID-19 y mostrar algunos de los datos del registro latinoamericano que realizamos en estos meses pasados. No tengo conflictos de interés para declarar y voy a dividir en dos grandes partes esta presentación, que es así como se observan las alteraciones renales en esta afección. Por un lado, alteraciones a nivel del sedimento urinario, proteinuria particularmente y hematuria, y por otro lado, injuria renal aguda, que con bastante frecuencia se encuentran asociadas una y otra, aunque pueden verse aisladamente. ¿De qué manera afecta el virus entonces al riñón? Este es un cuadro que me parece que es bastante claro, tomado del consenso de Atkin, que divide entonces en efectos directos causados por el virus, que determinan una glomerulopatía colapsante, con daño endotelial, coagulopatía, activación del complemento e inflamación. Por otro lado, efectos indirectos a través de manifestaciones de la propia enfermedad, como fiebre, sepsis o diarrea, del tratamiento, según el manejo de fluidos, la ventilación mecánica, nefrotoxinas, particularmente antimicrobianos, y, por supuesto, la disfunción multiorgánica vinculada al COVID o una eventual sepsis, entonces, que a través de un diálogo entre órganos determinan también la relación, determina también la lesión renal. ¿Cuál es el perfil histopatológico que se puede observar en estos trastornos? Este estudio, por ejemplo, en 17 pacientes hecho en Estados Unidos, mostró que la mayoría de los pacientes tenían lesiones de injuria tubular aguda, aunque había un porcentaje de pacientes con glomerulopatía colapsante o microangiopatía trombótica. En este grupo eran pacientes con COVID moderado, ¿verdad? Con tos, con fatiga, pero no los cuadros más graves. Otras veces los pacientes, sobre todo los que tienen proteinuria nefrótica, se presentan entonces a nivel histopatológico con una glomerulopatía colapsante y en estos pacientes frecuentemente asociados a un genotipo de apolipoproteína de alto riesgo y en personas con ancestros africanos. El estudio más importante que hay, más numeroso en cuanto a las alteraciones histopatológicas, fue hecho por un grupo mexicano
que en biopsias post-mortem encontró, y es lo que quiero destacar, una gran variabilidad de lesiones, tanto a nivel túbulo intersticial como glomerular. Y aquí nos vamos aproximando entonces, en este estudio, que es el más importante en cuanto a número de pacientes, como les decía, estas características de la variabilidad de lesiones, donde también se superponen alteraciones de eventuales trastornos renales previos por hipertensión, diabetes u otras enfermedades crónicas. Estos mismos autores muestran un cuadro comparativo con otros estudios histopatológicos, de lo cual quiero destacar entonces también, no tenemos tiempo para verlo en detalle, cómo la presentación es distinta en frecuencia de los distintos perfiles histopatológicos en los diferentes estudios. Todos ellos, vean ustedes, con número de pacientes relativamente bajos, salvo este que les decía con 85. Entonces, podemos concluir de que no hay un patrón anatomopatológico definido en COVID-19, que la existencia de alteraciones renales concomitantes dificulta la interpretación de los hallazgos, y la presencia del virus, que algunos estudios lo han encontrado y otros no, entonces no es un hallazgo constante. Dicho esto, con respecto al perfil en general de las alteraciones renales en los pacientes con COVID-19, vayamos entonces, en primer lugar, a ver qué conocimiento tenemos a esta altura de las alteraciones del sedimento, fundamentalmente proteinuria y hematuria. En primer lugar, es muy frecuente. La proteinuria de estos pacientes es frecuente. Vean ustedes, en esta publicación reciente, en el Clinical Kidney Journal, muestra que la frecuencia en distintos estudios, son 2 estudios, hay más, pero los autores seleccionaron estos, 88, 70%, 84%, es decir, porcentajes elevados. Es un evento esperable en este tipo de pacientes. Pero el otro dato importante a retener es que también se observa con frecuencia en pacientes sin IRA, sin injuria renal aguda. Quiere decir que la proteinuria es un fenómeno frecuente asociada a IRA o no asociada a IRA, como ven ustedes en estos recuadros que hice para destacar, entre tantos números, y facilitar la visibilidad esta característica. Entonces, proteinuria es frecuente, más frecuente en pacientes con IRA, pero también en pacientes sin IRA. ¿Y qué perfil histopatológico se ha encontrado en algunos estudios que lo han hecho? Ya sea las alteraciones glomerulares, es decir, es una proteinuria de origen glomerular en algunos pacientes, y se encuentra entonces la glomerulopatía colapsante, podocitopatía, pero también una proteinuria tubular. Este estudio de 49 pacientes mostró que tenían beta-2 microglobulina, una relación de albúmina proteína menos de 0,5 y con frecuencia asociadas a alteraciones tubulares funcionales, en algunos casos constituyendo el síndrome de Fanconi. Otra característica importante de la proteinuria, del significado, lo muestra este estudio, que es la capacidad que tiene de predecir injuria renal aguda a aquellos pacientes que no la presentan, por lo menos en las etapas iniciales. Este estudio muestra entonces un valor predictivo positivo que aumenta significativamente cuando se encuentran combinadas proteinuria y hematuria, pero también tiene un valor predictivo de mortalidad, como lo muestra este mismo estudio y prácticamente todos los estudios que se han hecho buscando la proteinuria, su relación con la clínica y la evolución. Vayamos entonces a la injuria renal aguda, que es la gran alteración, por supuesto, renal que se ve en los pacientes con infección por SARS-CoV-2. Esto ha despertado el interés de los investigadores. Vean ustedes que poniendo como palabras clave COVID-19 y Acute Kidney Injury, en el año 2020 se publicaron 721 artículos. En lo que va del año, prácticamente al final de mayo, llevamos más de la mitad, 424. Quiere decir que es un evento frecuente, importante,
y que ha despertado entonces, como les decía, el interés de los investigadores. ¿Cuál es la frecuencia de la ira? Este es un tema que no lo tenemos claro, ¿verdad? ¿Cuál es la epidemiología de la ira? Vean ustedes que en los primeros estudios que se hicieron en China, prácticamente la ira era un elemento menor desde el punto de vista cuantitativo. Pero en los estudios norteamericanos y europeos aparece sí como una eventualidad realmente frecuente, de peso importante. ¿Dónde está entonces la realidad? Esto es un punto que todavía no está definido. Quizás podamos decir que alrededor de un 20% globalmente en pacientes hospitalizados podría ser la frecuencia esperable. Naturalmente que esta frecuencia es mayor en los pacientes graves que están ingresados en cuidado intensivo. Yo voy a mostrar este trabajo porque es uno de los más numerosos. Vean que con más de 5.000 pacientes COVID en Nueva York, un estudio hecho en Nueva York, encontraron una frecuencia de ira de 36,6%. Casi 2.000 pacientes entonces con ira, de los cuales necesitaron reemplazo renal el 14,3% y fallecieron en un alto porcentaje el 57,2%. Es decir, estamos viendo de que la ira se asocia a una mayor mortalidad cuando está presente. En este estudio, ¿qué otras características vale la pena destacar? La ira fue de instalación temprana, prácticamente en las primeras 48 horas de ingreso al paciente ya tenía injuria renal aguda, aunque naturalmente puede observarse en el resto del tiempo abortivo, pero con menos frecuencia. Así que es una ira temprana. Es una ira que se asocia en el tiempo a la intubación y a la necesidad de ventilación mecánica. Vean que prácticamente son, no diría simultáneos, pero muy cercanos en el tiempo. Este vínculo con la ventilación mecánica se da prácticamente en todos los estudios. En esta misma serie, vean ustedes que cuando no fue necesario utilizar ventilación mecánica, en estos pacientes, 4.000 y pico de ellos, el porcentaje de ira fue sustancialmente menor que cuando sí fue necesaria la ventilación mecánica, que llegó casi al 90% de los pacientes. Este otro estudio, también hecho, también multicéntrico, en Estados Unidos, en Nueva York también, con más de 3.000 pacientes, pero aquí los autores se concentraron la atención en la ira que requirió reemplazo renal, que fue alta, pero claro, estamos hablando de pacientes críticos, con una mortalidad también elevada. En cuanto a los factores que se asociaron a la mortalidad, en estas columnas están en negro los pacientes con ira que requirió reemplazo renal, en gris los que no requirieron reemplazo renal y en gris más claro los que no tuvieron ira. Y evidentemente hay una relación creciente con la edad a medida que ésta avanza. También fue un factor asociado a la mortalidad el sexo masculino y, esto es un dato interesante, en cuanto al tamaño de las unidades, vean que cuanto mayor es el número de las camas, y fíjense el punto de corte, 50, ya no son unidades chicas estas, entonces la mortalidad en todos los grupos fue decreciendo. Y es un dato esperable, la densidad regional también incidió entonces en la mortalidad. Cuando la instalación fue hospitalaria o comunitaria, también hubo diferencias en la gravedad. Los hospitalarios fueron mayor mortalidad, mayor necesidad de vasopresores y mayor necesidad de intubación. Y esto es un dato interesante, es el único trabajo en mi conocimiento que mostró esto, es un estudio reciente, que estos autores, en un estudio hecho a lo largo de varios meses, de marzo a agosto, encontraron un descenso en la incidencia de ira con el paso del tiempo. Este es el hallazgo, ensayan distintas interpretaciones, que son todas hipótesis, es un trabajo publicado recientemente en el Kidney International Report, pero creo que hay que tomarlo como un elemento para ver si esto se repite en otras series también. Y finalmente, y esto es muy importante, este estudio compara pacientes con ira, sobrevivientes, ¿verdad?, que han tenido ira
por COVID o no. En azul están los que no tuvieron, en naranja los que sí, y esta es la trayectoria de la creatinina. Lo más relevante de esto es que en los pacientes con COVID, la trayectoria de creatinina, al menos hasta el mes 6, es ascendente, lo cual podría estar indicando la secuela de esta afección en una incidencia entonces de enfermedad renal crónica. Vean ustedes que la tasa de recuperación es menor en los pacientes con IRA COVID comparado a los pacientes con IRA no COVID. Al igual que a nivel pulmonar, entonces seguramente existen secuelas a través de procesos de fibrosis intersticial. ¿Qué es lo que tenemos entonces? ¿Qué información tenemos en América Latina? Bueno, la información realmente es escasa. Este es un estudio publicado en febrero, realizado en México, con un número relativamente pequeño de pacientes, los cuales un poco más de la mitad tuvieron injuria renal aguda. De ellos, el 22% requirió reemplazo renal y tuvieron una mortalidad bastante elevada. En este grupo entonces de 99 pacientes, ellos encontraron como factores de riesgo asociados de manera independiente a la edad, la obesidad y la necesidad de ventilación mecánica. Con respecto a la mortalidad, los factores de riesgo asociados de manera independiente fue la obesidad, las drogas vasoactivas y la existencia de injuria renal aguda. Este es otro estudio realizado por el grupo de los doctores, de la doctora Daniela Ponce, Andrés Balbi en San Pablo, que ellos comunicaron sus primeros 101 pacientes de la pandemia. En estos pacientes se encontraron proteinuria en el 36,8% de ellos, injuria renal aguda en el 50%. Es un grupo entonces grave que requirió reemplazo renal en un porcentaje elevado. Internación en UCI, el 52%, que tuvieron, por supuesto, una frecuencia de IRA mayor y una mortalidad más elevada total. La mortalidad global de la serie estuvo en casi el 37%. ¿Cuáles fueron las variables entonces de riesgo? Para IRA, la edad y la ventilación mecánica. Para muerte, la ventilación mecánica, la IRA y la enfermedad cardiovascular. Entonces, el Comité de Injuria Renal Aguda de la SLAN, ante esta situación y en el contexto de tal gravedad de expansión de la pandemia en nuestra región, llevó a cabo entonces un registro de pacientes COVID con alteraciones renales. Yo voy a mostrarles algunos de los características, datos que ha revelado este registro, porque el reporte completo ya se ha presentado en la sesión de temas libres orales. Este es entonces un grupo colectivo. Ustedes vean la cantidad de colegas de América Latina que han participado en este estudio. Es un estudio observacional, prospectivo, longitudinal y multinacional que se llevó a cabo desde el 1 de mayo del 2020 al 31 de diciembre del mismo año. En este lapso se registraron 870 pacientes. Este estudio se hizo por invitación a través de todas las redes de SLAN. Fue un estudio de participación voluntario, sin ningún tipo de estímulo económico de otra naturaleza, ni para los pacientes ni para los participantes. Tuvo la aprobación del Comité de Ética y entonces este estudio abierto entonces logró la participación de un número importante de colegas que constituyeron este grupo de 800 pacientes. Estos pacientes fueron mayoritariamente de sexo masculino, casi el 70% de ellos fueron hombres. La mediana de edad estuvo en 63 años, con un rango de 54 a 74. Tuvieron comorbilidades. Este es un dato
importante a destacar. Ven ustedes que solamente el 12,8% de los pacientes no tuvieron comorbilidades. El resto tuvieron alguna de estas comorbilidades, fundamentalmente hipertensión, diabetes, obesidad y otras, y a menudo asociadas más de una. Quiere decir que entonces tenemos una población de edad avanzada y con una carga de enfermedad crónica importante. ¿Cómo ingresaron? Nosotros establecimos 3 categorías de condición al ingreso. Leve, cuando el paciente estuvo hospitalizado sin necesidad de oxigenoterapia. Moderado, cuando sí, estando en internación convencional, requirió oxigenoterapia. Y severa, cuando el paciente tuvo que ser hospitalizado en cuidado intensivo. Esta fue la distribución entonces de los pacientes y voy a destacarle algunos elementos. En la mitad de los pacientes tuvimos datos de sedimento y encontramos una incidencia, una frecuencia de proteinuria del 62%, asociada en menor porcentaje a la hematuria. Los pacientes con proteinuria tuvieron peor condición de ingreso y una enfermedad más grave, tanto en el nivel de la injuria renal aguda como el de la enfermedad, el estado funcional, y naturalmente una mortalidad mayor, que es un marcador de gravedad. Pero también miramos la proteinuria en la evolución, es decir, los pacientes no tuvieron proteinuria cuando ingresaron, pero sí la desarrollaron. Tuvimos 102 pacientes con información, los cuales mostraron esta forma de proteinuria de nuevo en el 38%. Y aquí, a pesar de que estos pacientes podrían estar en mejores condiciones de ingreso, casi todos tuvieron como causa de IRA la disfunción multiorgánica, formas más graves de IRA y también de la enfermedad de fondo con una mayor mortalidad. Quiere decir que la aparición de proteinuria en la evolución fue un marcador de gravedad. A partir de este hallazgo, buscamos en la bibliografía y encontramos un solo trabajo en una revista de baja difusión que encontró el mismo hallazgo que los otros. La proteinuria hospitalaria, como llamaron ellos, se asoció a una mayor mortalidad. La IRA fue entonces hospitalaria en la población general, con diuresis conservada, con una alta tasa de reemplazo renal y una frecuente necesidad de internación en UCI, en consecuencia de ventilación mecánica y de uso de vasopresores. Tuvieron complicaciones hospitalarias, frecuentemente infecciosas, y una alta mortalidad. Con respecto a la mortalidad, entonces, ¿qué variables se asociaron a ella? En un alto porcentaje, ¿verdad? Un alto número, perdón, de variables, más de 20, como factores de edad del terreno, por supuesto la condición de ingreso, la severidad de la injuria renal aguda, acá está la proteinuria, y la gravedad del estado de función de los pacientes. Cuando hicimos el análisis univariable, lamentablemente hubo varias variables que no pudimos ingresarlo porque tenían más de 30% de datos perdidos, que fue, digamos, el límite que establecimos para ingresar el modelo. De todas maneras, la edad, la cardiopatía crónica, la depresión de fluidos y la disfunción multiorgánica por COVID, la necesidad de internación en cuidado intensivo, los vasopresores, complicaciones intrahospitalarias y el tiempo de internación fueron las variables que se asociaron de manera independiente con la evolución y que es lo que se observa en general en las series de estos pacientes. Como conclusión, entonces, nuestros resultados mostraron un perfil general que es habitual lo que se ve en estos casos. Pero destacamos particularmente como el elemento de mayor interés el valor que tiene incluir la determinación de proteinuria tanto en el ingreso como en la evolución de estos pacientes, de manera de hacer posible una oportuna identificación del daño renal, lo que permite atenuar el impacto de resultados potencialmente adversos. Muchas gracias. Seguimos con la presentación Injuria renal aguda comunitaria en países de recursos limitados. ¿Es posible mejorar los resultados? Con Rolando Claure de Bolivia.
Buenos días, agradecer al Comité Científico y Organizador del Congreso SLAN 2021 por la gentil invitación a participar en este evento. Voy a hablar sobre la lesión renal aguda adquirida en la comunidad en países con recursos económicos medios y bajos y plantearnos la pregunta de si es posible mejorar estos resultados. Estos son mis conflictos de interés y en los próximos 20 minutos voy a tocar los siguientes puntos. Presentarles la perspectiva global y regional de lo que es la lesión renal aguda, de qué se trata la iniciativa 0 para 25 de la Sociedad Internacional de Nefrología y cómo puede mejorar los desenlaces adversos a corto y a largo plazo de la lesión renal aguda enfocada en países con ingresos económicos medios y bajos. Presentarles los resultados del estudio piloto 0 para 25 recientemente publicado y voy a terminar con algunas conclusiones. Bien, es necesario incrementar nuestra percepción y nuestro conocimiento de lo que es la lesión renal aguda, ya que se trata de un asesino silencioso. Estos son datos muy interesantes de Estados Unidos, ya publicados el 2013 por Andrew Levington y colaboradores, donde, como pueden ver, hay cada año 300,000 muertes directamente relacionadas por lesión renal aguda en Estados Unidos. Toda vez que un paciente es admitido o que desarrolla lesión renal aguda, el costo de atención hospitalaria se incrementa en un promedio de $7,500. Esto, por ejemplo, para el sistema de salud de Estados Unidos representa un gasto anual de $9 billones. También el tiempo de estancia hospitalaria se prolonga en promedio de 3.5 días. El riesgo, la probabilidad de muerte por lesión renal aguda se incrementa a medida de que la lesión renal aguda progresa de un estadio 1 a 3, por ejemplo, un paciente con lesión renal aguda en estadio 1 tiene un riesgo menor al 5% de muerte y un paciente con estadio 2 o 3, su riesgo de muerte puede incrementarse hasta ser cercano al 55%. Y este es otro dato interesante, la tasa de muertes por año de la lesión renal aguda es superior a la de la diabetes, falla cardíaca, cáncer de mama y cáncer de próstata juntos, enfermedades comunicables a las cuales se les da un presupuesto y recursos mayores a lo que se les da a la lesión renal aguda. Y no solo son los eventos adversos a corto plazo, sino también a largo plazo. Del mismo estudio, estos son datos del 2013 de la población que viviría ese momento en países con ingresos económicos medios y bajos, 5.6 billones de personas. Anualmente hay 11.3 casos de lesión renal aguda de novo o sobre una enfermedad renal crónica, con un 10 a 15% de mortalidad, es decir, 1.4 millones de personas. A 24 meses, un 10% de estas personas que han sobrevivido al primer episodio van a desarrollar enfermedad renal crónica terminal. Y a 3 años, un 20%, es decir, 1.8 millones de personas, va a desarrollar enfermedad renal crónica en estadio avanzado o de un estadio leve, moderado, va a progresar a un estadio severo, lo que implica importantes gastos para los sistemas de salud mal preparados en estos países con escasos recursos y personal de salud. Literatura más reciente que también proviene de una revisión sistemática y metaanálisis de la iniciativa 0 para 25 muestra interesantemente de que no hay muchos estudios en países de estas características. La mayor parte proviene de estudios en países con ingresos económicos altos y es mucho menor la cantidad de estudios que tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica si nos comparamos con regiones como África y Asia. Aquí están algunos datos de esta revisión sistemática y metaanálisis. Pueden ver que el número de estudios y de pacientes es escaso, hay muy poca información y que debe de mejorarse este aspecto. La mayor parte de la lesión renal aguda se produce en el género masculino y la edad media de presentación es un poco mayor a la que sucede en África y en Asia y un poco más parecida a lo que sucede en países con ingresos económicos altos. La incidencia es de 102 pacientes por millón de habitantes, 7 a 12% llegan a requerir terapia de reemplazo renal y la mortalidad es elevada, un 43% en nuestra región. La recuperación incompleta es baja, solo un 3%, y la progresión a enfermedad renal crónica en estadio terminal con requerimiento de diálisis o trasplante va del 7 al 18%, porcentaje similar al estudio previo de Andrew Levington que les presenté. Sin embargo, hay ciertas cosas que debemos tomar en cuenta y que pueden mejorar los desenlaces. Es así que la mayor parte de la lesión renal aguda en países con ingresos económicos medios y bajos sucede en centros
rurales, a los cuales no se les da poca importancia y no mucha asistencia y pocos recursos, aunque también se sucede en número importante en centros urbanos y de alta complejidad de nuestra región. La mayor parte de la lesión renal aguda está causada por una sola enfermedad y es muy poco probable que esté causada por múltiples causas, especialmente en centros suburbanos. Está frecuentemente asociada a una enfermedad específica, es decir, diarrea o una infección como malaria, que puede ser fácilmente identificable, prevenible y tratable. La mortalidad es similar o quizás un poco menor si comparamos con países con ingresos económicos altos, y es así que además es pobremente reportada. Y se sucede en población joven, a diferencia de lo que se sucede en países con ingresos económicos altos, pero puede ser un poco similar si nos comparamos con regiones de Asia y África. Es pobremente reportada, principalmente porque no es identificada o no tenemos conciencia sobre esta enfermedad. Es fácilmente prevenible y generalmente los costos de atención son bajísimos en etapas tempranas o cuando se identifican pacientes en etapas tempranas, y son demasiado caros en etapas tardías. Por ejemplo, en mi país, tratar una lesión renal aguda secundaria a deshidratación, que es una de las principales causas, pues una solución cristaloide cuesta 50 bolivianos, y tratar a alguien con una lesión renal aguda severa que requiere terapias de reemplazo renal continuo, por ejemplo, una bolsa de solución para este tipo de terapias cuesta 500 bolivianos, 100 veces más el costo, y se requieren varias de estas bolsas, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de identificarla de manera temprana. Un estudio más reciente también de la iniciativa 0 para 25, la fotografía global, un estudio prospectivo, observacional, realizado en varios países con datos de más de 4,000 pacientes. Muestra lo mismo. La lesión renal aguda adquirida en la comunidad es más común en países con ingresos económicos medios y bajos, un 77%, a diferencia de lo que constituye la lesión renal adquirida en la comunidad en países con ingresos económicos altos o medios altos, donde no supera el 50% de los casos. Y otra cosa muy importante, las 4 principales causas de lesión renal aguda adquirida en la comunidad en estos países son fácilmente identificables y prevenibles, como ser deshidratación, hipotensión o choque, infecciones y uso de agentes nefrotóxicos. ¿Qué hay de Latinoamérica? Lamentablemente no tenemos muchos datos, como había mencionado anteriormente. Este es de los pocos estudios que tenemos, una revisión sistemática y metaanálisis de Chávez Íñiguez y colaboradores, donde, a su vez, en países con ingresos económicos medios y bajos de la región, con sistemas de salud que no son muy buenos, con escasos recursos, escaso personal de salud, los estudios disponibles son muy bajos, ¿no? Por ejemplo, en países como Bolivia, Paraguay y Perú, un 5% de los estudios de este metaanálisis se hicieron en estos países. No había mucha información sobre lesión renal aguda adquirida en la comunidad, y había más datos sobre lesión renal aguda intrahospitalaria. Sin embargo, la mortalidad es muy similar a los estudios que les mostré, 47%, es mayor en países con sistemas de salud menos eficientes y con ingresos económicos medios y bajos. La recuperación completa es muy baja, solo un 34.5% de los pacientes tienen una recuperación completa, y el porcentaje de pacientes que progresan a enfermedad renal crónica terminal con requerimientos de diálisis crónica es de 12.7%, muy similar a estudios previos que les mostré. Lamentablemente, por ejemplo, en este estudio no hay datos sobre requerimientos de terapia de reemplazo renal o progresión hacia enfermedad renal crónica o presentación de enfermedad renal crónica de nuevo que no requiera diálisis. Recientemente, un esfuerzo del Comité de Lesión Renal Aguda de SLAN, se hizo este estudio y se publicó este estudio, es el estudio EPILAT-IRA, que contribuye a entender mejor la epidemiología de la lesión renal aguda en nuestra región, con una participación importante de 15 países. Ahí pueden ver la distribución de centros por país y el número de pacientes ingresados por país. Sí, la distribución es muy heterogénea. Y, por ejemplo, los 3 principales países que ingresaron pacientes fueron Brasil, Argentina y Bolivia. Y, por ejemplo, Panamá solo ingresó un paciente, lo cual debemos de interpretar los datos de manera cautelosa.
En este estudio, a diferencia del metaanálisis de Chávez Íñiguez, en nuestra región se muestra lo que mostró el estudio 0 para 25, la fotografía global, que la mayor parte de la lesión renal aguda en nuestra región, y sobre todo en países con ingresos económicos medios y bajos, es adquirida en la comunidad. Nuevamente, las dos principales causas son fácilmente identificables y prevenibles, que son deshidratación y choque, y las otras dos causas siguientes en frecuencia también son fácilmente identificables y prevenibles y similares a lo que mostró el estudio 0 para 25 en su fotografía global, que son infecciones y el uso de nefrotóxicos. En relación a los requerimientos de terapia de reemplazo renal, 22.6% requirieron terapia de reemplazo renal y la mortalidad intrahospitalaria es alta si consideramos que es una lesión renal aguda adquirida en la comunidad y no asociada a una alta complejidad como la es la intrahospitalaria, un 20% de mortalidad. Bien, ¿qué es la iniciativa 0 para 25 de la Sociedad Internacional? La iniciativa básicamente viene de conseguir 0 muertes prevenibles para el 2025. Es un objetivo muy ambicioso que no se va a cumplir, pero que utiliza una estrategia de fácil aplicación, que es de las 5 R's, que las voy a mostrar más adelante, lo que permite un diagnóstico y tratamiento oportuno de la lesión renal aguda en países con ingresos económicos medios y bajos, en África, Asia y Latinoamérica, donde está enfocado esta iniciativa. La iniciativa de las 5 R's está aplicada sobre el modelo conceptual de la lesión renal aguda que muchos de ustedes conocen, donde tienen 6 estadios, un paciente con riñones normales sin incremento de riesgo, un paciente con riesgo incrementado, un paciente con lesión renal aguda, un paciente con insuficiencia renal aguda, un paciente con falla renal y un paciente muerto. ¿Okay? Como pueden ver, uno fácilmente puede pasar de un estadio a otro, y a medida que van pasando los estadios, las complicaciones obviamente se van a incrementar. Y algo muy importante, que la ventana terapéutica para un tratamiento dirigido y temprano es muy estrecha. De ahí es que se aplica el concepto de las 5 R's, como pueden ver en este modelo conceptual. La primera R es evaluación del riesgo. Esto utilizando herramientas sencillas que pueden estar en dispositivos móviles, como el score de riesgo que se diseñó para tal estudio y que lo vamos a ver más adelante. Vigilancia activa a través de identificación de signos, síntomas, factores de riesgo o eventos desencadenantes de lesión renal aguda. La segunda R tiene que ver con el reconocimiento temprano, usando algoritmos clínicos y dispositivos móviles que se usan en la cama del paciente y de bajo costo, que no requieren laboratorios centrales. La tercera R es una respuesta adecuada, basada en protocolos diseñados, adaptados al medio, en el idioma local, y apoyo con telemedicina. La cuarta R es el tratamiento de soporte renal, es decir, inicio de diálisis adecuado, temprano en pacientes que así lo requieran, implementación de programas de diálisis peritoneal y coordinación con servicios de nefrología a través de telemedicina y la transferencia oportuna a centros regionales de casos críticos o que requieran terapia intensiva o cuidados intermedios. Y finalmente la última R, que es de rehabilitación, incluye el seguimiento posterior a la lesión renal aguda para ver si el paciente ha desarrollado enfermedad renal crónica a nivel local, usando también estos dispositivos en el punto de cuidado del paciente, móviles, sin necesidad de laboratorios centrales y guiados bajo telemedicina. Bien, ¿qué nos mostró el estudio piloto tomando en cuenta y basándonos en este estudio de en este concepto de las 5 R's? El estudio piloto 0 para 25 fue desarrollado en 3 sitios en el mundo, en 3 centros pilotos. En Nepal, en Asia, en Malawi, en África y en Bolivia, en Latinoamérica. El cuarto centro nunca pudo comenzar, que tenía que ser Tanzania por diversos motivos. En resumen, ¿qué hizo el estudio? Tomó 4 centros de salud, un hospital de segundo o primer nivel y un centro de referencia de tercer nivel con capacidad para proveer terapia de reemplazo renal. En todos estos centros de salud y sitios de emergencia de los hospitales de segundo y tercer nivel se colocaron diversos trípticos
o se enseñó a los proveedores de salud sobre signos y síntomas que pudieran alertar sobre lesión renal aguda, factores inherentes de lesión renal aguda como enfermedades hepática, cardíaca o pulmonar crónica o enfermedad renal crónica per se, y causas de lesión renal aguda como deshidratación, enfermedades infecciosas, complicaciones obstétricas, etcétera, que eran lo que llamábamos banderas rojas. Si un paciente presentaba uno o dos de estas banderas rojas, pues se llamaban nuestros coordinadores clínicos, quienes con una tableta conectada a internet calculaban un score de riesgo, que es este que tienen aquí a su derecha, donde pueden ver un score de riesgo que va de 1 a 17 puntos. Este score de riesgo fue diseñado en base a los datos de la fotografía global 0 para 25. Pacientes con score de 2 o menos se consideraban de riesgo bajo, 3 a 5 puntos riesgo moderado y más de 6 puntos riesgo alto. Este estudio tuvo 3 fases, una fase de observación que duró 4 meses, donde solo se recolectaron datos y se obtuvo información sobre pacientes con lesión renal aguda o con riesgo de lesión renal aguda. Una segunda fase de educación que duró 2 meses, donde con lo que se había aprendido en la fase de observación y los datos obtenidos, se educó al personal de los diferentes centros de salud y hospitales de primer, segundo y de tercer nivel sobre la lesión renal aguda, el uso de dispositivos móviles, telemedicina y los diferentes protocolos diseñados para tal efecto. Y finalmente una fase de intervención donde se aplicaron estos diferentes protocolos. El protocolo base irá STOP, un protocolo para manejo de soluciones orales y endovenosas, un protocolo para la aplicación temprana y adecuada de terapia de reemplazo renal, que fueron modificados de acuerdo a los diferentes sitios y en lenguaje local también, con el apoyo de telemedicina, en el caso nuestro, a través de conexión con los diferentes especialistas en nefrología. Entonces, todo paciente que firmaba el consentimiento informado se le hacían 2 cosas. Uno, una prueba con una gota de sangre, con dispositivos parecidos a los glucómetros, pero que miden creatinina y obtienen el resultado en 30 segundos, y una tira de orina para ver si había presencia de hematuria o proteinuria. De esta forma, y siguiendo las guías CADIGO, se clasificaba al paciente como sin enfermedad renal aguda, si es que no había una creatinina basal y el paciente presentaba proteinuria o hematuria en la tira reactiva de orina, o si tenía una tasa de filtrado glomerular menor a 60 con la creatinina obtenida. Y finalmente, enfermedad renal crónica, siguiendo básicamente los criterios de CADIGO que les mencioné. ¿Qué fue lo que encontramos? Logramos ingresar un poco más de 2,000 pacientes al estudio, y lo principal del estudio, el principal mensaje del estudio es lo siguiente. Al ingreso al estudio, la mayor parte de los pacientes que acudían con alguno de estos signos, síntomas, factores de riesgo o causas desencadenantes de lesión renal aguda se identificaron con cierto grado de daño renal. 57% con enfermedad renal aguda, un 9.37% con enfermedad renal crónica previamente no diagnosticada y solo un 33.5% sin enfermedad renal. De esto, en el periodo de seguimiento dentro de las 48 horas al ingreso al día 7, un 30% desarrollaron lesión renal aguda. Y el desarrollo de lesión renal aguda fue mayor en aquellos pacientes que tenían algún daño renal. Es así que 36.6% de los pacientes con enfermedad renal aguda desarrollaron lesión renal aguda y un 46% con enfermedad renal crónica desarrollaron lesión renal aguda. Nuevamente, las causas principales eran fácilmente identificables y prevenibles, siendo las 3 principales: deshidratación, infecciones y uso de nefrotóxicos, como pueden ver en esta tabla. En cuanto al tratamiento, si uno compara la fase de observación contra la intervención, hubo una mejor utilización y una mayor utilización de soluciones tanto orales como endovenosas en la fase de intervención, lo que pudo favorecer el tratamiento de la lesión renal aguda adquirida en la comunidad secundaria a deshidratación, hipovolemia o choque. Hubo también una mejoría en la identificación de la lesión renal aguda, de 24.5% en la fase de observación frente a un 34.6% en la fase de intervención. En cuanto al tratamiento, permanencias en los centros de salud, etcétera, la fase de intervención también mejoró ciertos aspectos. Un mayor porcentaje de pacientes era enviado
a casa después de permanecer un poco más de horas en los centros de salud y tras ser adecuadamente tratados y reanimados. También se incrementó el número de pacientes con enfermedad renal, con lesión renal aguda, admitidos al hospital y que requerían hospitalización. En cuanto a la indicación de diálisis, fue menor en promedio a lo que vimos en otros estudios, 6.2%, y no hubo diferencias en ambas fases del estudio. Finalmente, en cuanto a la mortalidad, pueden ver que fue menor a la reportada en otros estudios, 16% en la fase de observación, y se logró disminuir en la fase de intervención con estas intervenciones sencillas. A un 4% se logró disminuir, aunque no alcanzó evidencia estadísticamente significativa. Finalmente, a largo plazo, la recuperación global de la función renal tras un episodio de lesión renal aguda se logró mejorar en la fase de intervención, 59.2% frente a un 73.0%, y fue mejor que otros estudios publicados previamente. Como conclusiones, existe una alta frecuencia de disfunción renal en la comunidad asociada a desenlaces adversos que generalmente no podrían ser identificadas si uno no tiene un programa de identificación como el 0 para 25. Estudios como EPILAD-IRA y 025 proporcionan nueva información muy valiosa sobre la epidemiología de la lesión renal aguda adquirida en la comunidad en países con ingresos económicos bajos. Intervenciones tempranas simples que incluyen educación de personal de salud, pruebas con dispositivos móviles y tecnología de salud móvil pueden mejorar el curso y resultados de esta enfermedad. Sin embargo, estas intervenciones deben ir acompañadas de reformas en nuestros sistemas de salud para garantizar que los pacientes identificados reciban un tratamiento adecuado. Es así que hemos logrado avances en nuestros centros donde hicimos estos estudios. Podemos ver aquí una foto de personal de salud aplicando los diferentes protocolos con tarjetas similares a tarjetas de presentación que diseñamos, pacientes recuperados y, por ejemplo, esta reunión que sostuvimos con el Ministerio de Salud en Bolivia y su programa de salud renal para incluir a la lesión renal aguda y este programa como parte de las enfermedades a las cuales se les debe dar atención. Finalmente, agradecer al Comité 0 para 25 y el Kidney Care Network de la Sociedad Internacional de Nefrología, a mi equipo de trabajo del Hospital Obrero número 2 de la Caja Nacional de Salud en Cochabamba, Bolivia, y el apoyo del grupo de la Universidad de California, San Diego, y su Escuela de Medicina, con el cual tenemos un centro hermano con apoyo de ISN. Muchas gracias. Continuamos con la presentación Controversias en reemplazo renal en injuria renal aguda, inicio temprana versus tardío, nuevas membranas, rol de la diálisis peritoneal. Emanuel Burnman, de Brasil. Olá, meu nome é Emanuel Burtmann, sou professor associado da disciplina de Nefrologia da Faculdade de Medicina da USP em São Paulo e vou conversar com vocês hoje a respeito de controvérsias na terapia renal substitutiva em IRA. Vamos falar de início precoce versus início tardio, do papel das novas membranas e do papel da diálise peritoneal. Quando iniciar a terapia renal na IRA? Então, esse é o eterno dilema que nós estamos vivendo, precoce versus tardio. O que o Cadigo disse em 2012? Ele falou assim: inicie terapia renal substitutiva emergencial se existirem alterações potencialmente mortais em volume, eletrólitos, balanço ácido básico. Uma recomendação não graduada, porque não existiam evidências conclusivas a esse respeito. E, talvez, a recomendação mais importante, considere o contexto clínico amplo, a presença de condições modificáveis com a terapia renal substitutiva e a tendência dos exames, ao invés de considerar valores isolados de ureia e creatinina quando decidir iniciar uma terapia renal substitutiva, não graduada. Essas recomendações foram feitas com base numa revisão de literatura até 2010, porque nós publicamos o Cadigo em 2012. E o que surgiu depois de 2012? Então, eu quero compartilhar com vocês os resultados que eu
acredito serem os mais importantes. Vamos começar com os resultados positivos. Então, temos esse artigo de 2016 do JAMA, em que foi testada um approach precoce versus um approach tardio em pacientes graves de UTI com IRA. Foi chamado de ELAIM Randomized Clinical Trial. Então, um estudo randomizado, controlado, no centro único. O que foi chamado de precoce? 8 horas de diagnóstico CADIGO 2 e, o que é muito interessante, biomarcador positivo. Então, associou-se não só o diagnóstico pela creatinina, como o fato de ter um biomarcador positivo para iniciar precocemente a diálise, que foi chamado de tardia, uma diálise que iniciou 12 horas, até 12 horas após o diagnóstico de CADIGO 3, ou indicações clássicas, ou simplesmente não iniciou a diálise. Então, aproximadamente 110 pacientes em cada grupo. E o que nós vimos? Nesse estudo, em pacientes graves, pacientes de UTI, em que se utilizou uma dupla marcação para o precoce, não só a creatinina e a diurese do CADIGO, mas também o biomarcador urinário, a diálise precoce se associou a uma sobrevida melhor. Isso analisado até 3 meses após a randomização. Então, foi um resultado francamente positivo. O outro resultado positivo é de 2017, num periódico chamado OncoTarget, e é uma meta-análise. E é muito interessante, eles fizeram uma meta-análise bem grande, eles incluíram 49 estudos, 9 estudos randomizados controlados, 14 estudos observacionais, e está um total de praticamente 10 mil pacientes, dos quais aproximadamente 50%, 60% eram pacientes críticos e aproximadamente 40% eram pacientes não críticos. O que eles observaram? Quando você analisa os pacientes críticos, o que nós vemos é que o approach precoce, e aí o precoce variou de estudo para estudo, cada estudo tem uma definição diferente de precoce, que é um problema para analisar esses estudos. Mas, enfim, todo mundo que colocou precoce versus tardio em pacientes críticos, o precoce se mostrou associado claramente a menor mortalidade. No entanto, nos pacientes não críticos, isso não aconteceu, e o precoce não associou-se a menor mortalidade. E os resultados neutros? Então, vamos lá. De 2016, nós temos também uma outra meta-análise bastante interessante, 36 estudos, 7 randomizados, sendo 10 coortes prospectivos, 19 coortes retrospectivos. O que é interessante é que esses autores eles dividiram os estudos entre alta qualidade e baixa qualidade. Então, eles identificaram 9 estudos de alta qualidade, abrangendo aproximadamente 1.042 pacientes. E o que eles veem? Quando eles analisam esses 9 estudos de alta qualidade, o que foi chamado precoce não se associou à menor mortalidade. No entanto, quando eles analisam os estudos que foram considerados de qualidade baixa, que são a esmagadora maioria, o que acontece? O precoce foi associado à menor mortalidade. Então, esse estudo mostra que se você analisar estudos de alta qualidade, o resultado é neutro. E quando se analisa estudos de qualidade mais baixa, talvez predomine um bias, um viés, e aí os resultados são positivos a favor do precoce. Um outro estudo muito interessante, e aí nós começamos a entrar nos grandes estudos prospectivos, randomizados, esse que foi publicado no New England Journal of Medicine em 2016. É um estudo multicêntrico, 31 UTIs francesas, estudou IRA grave associada à insuficiência respiratória e ou choque. Os pacientes incluídos não podiam ter complicações potencialmente letais relacionadas à IRA ou início de terapia renal substitutiva. Então, eram pacientes graves, mas que não tinham, no momento da entrada no estudo, indicações emergenciais para diálise. Aproximadamente 300 pacientes em cada grupo. O precoce iniciou sua diálise imediatamente após a randomização. O tardia se iniciou quando os
surgiram indicações clássicas de diálise, como hiperpatrocemia grave, acidose metabólica, edema agudo de pulmão, ou ureia acima de 200 miligramas aproximadamente, ou oligúria por 72 horas após a randomização. O que os autores acharam? Que precoce e tardia, até 2 meses depois da randomização, tinham curvas totalmente sobreponíveis em termos de mortalidade. Então, precoce não se associou nem a maior nem a menor mortalidade. Simplesmente não houve influência. No entanto, questiona-se se esse estudo é realmente negativo, porque se a gente observar, o tardia se associou a uma maior proporção de pacientes livres de terapia renal substitutiva em torno de 28 dias após a randomização, enquanto que a diálise precoce, não, os pacientes ficaram dependentes, muitos deles ficaram dependentes de diálise até 28 dias após a randomização. Então, na verdade, tem um efeito deletério do precoce, prolongando o tempo em diálise. Da mesma maneira, a diálise tardia se associou a uma melhor recuperação de diurese adequada, o que se mostrou retardado na diálise precoce. Então, apesar da mortalidade ter sido igual, houve efeitos colaterais, aparentemente, dessa diálise precoce em termos de recuperação da diurese e de se livrar da diálise. Um outro estudo bastante interessante, este publicado no New England Journal of Medicine em 2018, também um estudo randomizado, controlado, multicêntrico, grande, de novo na França, estudou pacientes com estágio precoce de sepsis grave. IRA grave, definida por RIFLE-F, novamente sem emergência dialítica. E aí o que aconteceu? O precoce seria dialisar em até 12 horas após o diagnóstico, o tardia seria dialisar 48 horas após o diagnóstico, sem que tenha havido recuperação renal. Foram incluídos 488 pacientes, aproximadamente 240 a cada grupo, e o que a gente vê? Novamente, uma curva totalmente superponível. Os pacientes tardios foram dialisados aproximadamente 50 horas após a randomização, os pacientes precoces aproximadamente 8 horas após a randomização, e a mortalidade foi exatamente a mesma. No entanto, 17% dos pacientes que foram incluídos no grupo tardio necessitaram utilizar terapia renal substitutiva de emergência. Então, eu questiono de novo, será que isso daí é neutro mesmo? Apesar da mortalidade ter sido igual, o tardio aí se associou a uma incidência, uma prevalência relativamente grande de diálise de emergência, que pode ser considerado um efeito colateral. E, finalmente, nós temos o estudo mais recente, publicado nos meados de 2020, estava muito esperado esse resultado, o START-AKI, comandado pelo Blackshaw, do Canadá, e aí também um estudo bastante grande, 1.500 pacientes aproximadamente em cada grupo, estudo randomizado, controlado, e aí a diálise estándar contra a diálise acelerada, elas se mostraram absolutamente iguais em termos de mortalidade. Não houve diferença, não houve benefício de diálise precoce e nem malefício. E quando são analisados os subgrupos, para ver se algum subgrupo se comportou de maneira diferente, em relação a sexo, filtração glomerular de base, SAPS-2, presença ou não de sepsis, tipo da admissão na UTI, cirúrgico-clínica, a região onde estava o centro que realizou o estudo, América do Norte, Europa, Oceania, Ásia ou América do Sul, novamente não houve diferença. Quer dizer, não houve diferença no estudo como um todo, na população como um todo, não houve diferença nos subgrupos. E nós temos estudos que mostraram resultados negativos. Esse estudo é bem interessante, é do PLOS ONE de 2012, é um estudo retrospectivo de 684 pacientes de UTI. E aí o precoce ou tardio foi em relação ao do tempo de admissão à UTI até o início da terapia renal substitutiva. Precoce foi definido como menos que um dia para começar a dialisar, intermediário começou a dialisar em 2 ou 3 dias, tardio depois de 4 dias. Mais ou menos 200 pacientes em cada grupo. Bom, tem todas as limitações possíveis e clássicas de um estudo retrospectivo, etc. Mas o interessante
é que esse estudo deu uma curva em U. Tanto precoce como tardio foram ruins, entre aspas, associados a maior mortalidade. E o grupo que foi classificado de intermediário foi o grupo que se associou a menor mortalidade. Então, é um pouco a filosofia budista que o caminho do meio é o caminho mais adequado. E tem esse outro estudo do Critical Care de 2017, que aí mostra mortalidade precoce mais elevada, aumenta em torno de 20% mais a mortalidade nos indivíduos que foram dialisados precocemente. Isso não se mantém em relação à mortalidade tardia, mas nos primeiros 3 meses, aquele grupo que foi dialisado precocemente, ele teve uma mortalidade mais elevada. Então, esse estudo ele mostrou um efeito negativo em termos de mortalidade do precoce. E, finalmente, o estudo mais recente que nós temos mostrando resultados negativos, esse que saiu no Nefron de 2021, uma meta-análise bastante abrangente, 14 estudos randomizados controlados, pacientes hospitalizados com IRA, tanto de UTI quanto sem UTI, e comparando a diálise precoce com a diálise tardia, um N bastante significativo de 5.000 pacientes aproximadamente. O que a gente vê? Em termos de mortalidade, não houve efeito nenhum do precoce ou tardio. Os grupos são absolutamente iguais. No entanto, a dependência da diálise 90 dias depois da randomização foi 50% maior no grupo precoce. Então, mostrando novamente uma desvantagem, essa meta-análise, de dialisar precocemente pode estar associado a uma dependência à diálise tardia. A estadia, o tempo de internação hospitalar foi menor no precoce, mas isso não foi estatisticamente significante. A recuperação da função renal foi absolutamente similar nos 2 grupos e o grupo precoce teve 2 eventos adversos estatisticamente mais frequentes. Presença de hipofosfatemia, quase dobrou a chance de ter hipofosfatemia, e aumentou em 20% aproximadamente a chance de ter hipotensão. Então, essa grande meta-análise não mostrou nenhum benefício da diálise precoce e mostrou alguns efeitos colaterais: dependência de diálise, hipofosfatemia e hipotensão. Concluindo, primeira coisa que fica óbvia, evidente, os estudos são muito heterogêneos. Quer dizer, é muito difícil comparar um estudo com outro, as populações são diferentes, os critérios de precoce são diferentes, as classificações de IRA são diferentes, enfim, são estudos extremamente heterogêneos. Os resultados são discrepantes, muito embora a maioria dos estudos grandes, mais robustos, randomizados, controlados, mais recentes, de 2018 para cá, mostram neutralidade. Disso, o que fica? Que, na verdade, não dá para ter um parâmetro único para todos os pacientes. Nós temos que individualizar essa timing, esse momento de iniciar a diálise para cada paciente. Não deve ser nem precoce, nem tardio. Os 2 são ruins, tem que ser adequado. Precoce é ruim, tardio é ruim. Adequado, o momento adequado. Se eu indicar a diálise quando já existe uma emergência dialítica, evidentemente, eu estou indicando tardiamente. Então, o que seria uma indicação adequada, na minha opinião? Seria quando a demanda para manter o balanço hídrico, o nível sérico de eletrólitos e a excreção de produtos do metabolismo nitrogenado supera a capacidade renal. Então, balanço hídrico positivo, alterações eletrolíticas, retenção de escórias nitrogenadas. Seria quando medidas preventivas e intervenções não dialíticas são incapazes de sustar ou resolver a desproporção entre demanda e capacidade renal. E, finalmente, quando na percepção do médico a situação não vai se resolver a tempo de impedir a progressão do desequilíbrio entre demanda e capacidade. Bom, partindo para novas membranas, eu vou falar de 3 tipos de novas membranas, que são as membranas associadas à IRA, à sepsis. As membranas que retiram endotoxinas, são revestidas com polimixina B, as membranas que retiram citocinas, múltiplos poros, alta porosidade, e as membranas revestidas com heparina que retiram endotoxinas e citocinas. Nós temos poucos resultados,
Eu vou mostrar esses resultados de polimixina B, um estudo randomizado controlado. Aproximadamente 42 pacientes com sepsis foram dialisados com a membrana convencional, aproximadamente 27 foram dialisados com a membrana revestida com polimixina. E o que a gente vê é que a membrana com polimixina se associou a estatisticamente menos mortalidade. Então, ela foi benéfica. Um outro estudo interessante é com essa membrana chamada Oxiris, que é revestida com heparina. Aqui é uma análise de casos. Então, são 42 sessões de diálise em 31 pacientes idosos, todos com CADIGO 3. E o que a gente vê é que não houve alteração do score de gravidade após o uso da membrana, 24 a 48 horas após. No entanto, a membrana Oxiris se associou à diminuição estatisticamente significante do lactato, menos uso de droga vasoativa e melhora da pressão arterial. Concluindo, vamos falar de diálise peritoneal em IRA. Primeiro que ela é pouco usada. Isso é um estudo da América Latina. Que tipo de diálise vocês usam? Uma pergunta que nós fizemos às unidades de diálise. Que tipo de diálise eles usaram nos últimos 3 meses? E apenas 30% usaram diálise peritoneal. Quando a gente for ver, quase 80% não dialisou nenhum paciente por diálise peritoneal nos últimos 3 meses. E por quê? Eles alegam falta de recursos humanos e porque as diálises não são pagas pelo sistema. No estudo mais recente, que nós publicamos no Lancet em 2016, um instantâneo sobre a IRA a nível mundial, o que a gente vê é que esse padrão se repete. Praticamente ninguém usa diálise peritoneal, nem os países de renda alta, nem os países de renda média, nem os países de renda baixa. Diálise peritoneal funciona? O grupo de Botucatu mostra que sim. Esse é um estudo randomizado controlado, 120 pacientes que foram randomizados para hemodiálise diária ou diálise peritoneal contínua. O que a gente vê? Que a mortalidade foi absolutamente igual com as duas formas de diálise e que a sobrevida, além de ter sido igual, a recuperação renal foi igual, a eficiência foi igual. E a diálise peritoneal se associou a menor duração do tratamento e um tempo de resolução de IRA mais curto. Tem esse estudo mais recente, de 2018, da Arábia Saudita, em que ele compara diálise contínua com diálise peritoneal TIDAL. E o que ele mostra? Ele mostra que a diálise peritoneal se associou a menor mortalidade quando comparada à diálise contínua. Vale a ressalva que são pacientes que podem fazer diálise peritoneal, mas é um estudo muito interessante, que ele mostra uma vantagem da diálise peritoneal. E em 2021, com a explosão do Covid-19, esse grupo de Nova York mostrou que a diálise peritoneal foi eficiente para dialisar pacientes com Covid-19, que ela diminuiu significativamente o potássio sérico, aumentou o bicarbonato e se associou à sobrevida semelhante às diálises, hemodiálise e procedimentos contínuos. Finalmente, temos essa grande meta-análise de 2021, em que ela compara todos os tipos de diálise. Então, são 23 estudos com 2.720 participantes. E o que a gente vê? Quando a gente compara a diálise peritoneal com diálise intermitente, com hemodiálise estendida ou com hemodiálise contínua, a mortalidade é absolutamente a mesma. Em relação à recuperação, a mesma coisa. A comparação da diálise peritoneal e a contínua, a estendida ou a intermitente também mostra exatamente a mesma mortalidade. Então, mostrando que a diálise peritoneal é tão eficaz quanto as outras formas de diálise. Concluindo isso do tipo de diálise, na verdade, o tipo de diálise deve ser ditado pela condição do paciente, a disponibilidade dos tipos de diálise no hospital, a familiaridade do grupo com o tipo de diálise. Deve-se sempre ter em mente que pode se mudar de modalidade de hemodiálise para peritoneal e vice-versa, e que pode ser perfeitamente possível usar simultaneamente 2 tipos de diálise, hemodiálise e diálise peritoneal. Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham gostado da aula. Finalizamos con la presentación el reto de la implementación de las terapias de depuración extracorpórea para el paciente crítico en Latinoamérica. Lilia Rizzo, de México.
Muy buen día. Quiero agradecer a la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hipertensión por la invitación. Este día los acompañaré con esta charla, el reto de la implementación de las terapias de depuración extracorpórea para el paciente crítico en Latinoamérica. Yo soy la doctora Lilia Rizo, soy médico internista y nefróloga en México, en la ciudad de Monterrey. Estos son mis conflictos de intereses, soy speaker para estas industrias, pero esta plática no cuenta con ningún patrocinio. La ruta de la sesión de hoy será la introducción y conceptos, el soporte extracorpóreo y el equipo de nefrología crítica, la disponibilidad de técnicas de purificación extracorpórea en Latinoamérica y el reto de su implementación, nuestra experiencia en el escenario COVID-19 y las conclusiones. Creo que todos nosotros nos enfrentamos algunos días a este tipo de escenarios. Sin embargo, este en particular yo lo comparto porque es uno de los más complejos en los que yo he participado, donde tenemos un paciente que está en espera de un trasplante cardíaco y está en falla orgánica múltiple y soporte multiorgánico. Aquí la pregunta que yo le lanzo al auditorio es: ¿cuántos especialistas creen ustedes que se necesitan para manejar toda esta toda esta tecnología y toda esta cantidad de soporte multiorgánico? Tenemos, ustedes pueden ver, un balón de contrapulso, una terapia continua, un ventilador, un ECMO y un ventilador del otro lado, y evidentemente pues es un paciente que tiene falla de más de 2 órganos, ¿no? Entonces, pues excepto que fuéramos Doctor House, que él puede arreglarlo todo, necesitamos un equipo, en este caso, de más de 15 especialistas. De tal forma, pues que es importante que conozcamos cómo implementar un programa de soporte extracorpóreo. El uso de las terapias de soporte extracorpóreo es cada vez más aceptado y expandido a nivel mundial. Desde el 2009 a la fecha ha habido un incremento en el uso de las terapias invasivas como ECMO para mejorar las oportunidades de sobrevida del paciente críticamente enfermo con compromiso multiorgánico en Latinoamérica. La pandemia de COVID-19 nos ha venido a acelerar, a obligar a implementar estas medidas urgentes y en algunas ocasiones hasta desesperadas para el manejo del paciente con disfunción orgánica, como pueden ser las terapias de purificación sanguínea. Una de las especialidades con más experiencia en el manejo de estas terapias es nefrología. De hecho, somos de los primeros que utilizó una terapia de depuración extracorpórea y además tenemos frecuentemente un involucro de la falla renal en la falla orgánica múltiple, por lo tanto, pues tenemos un poco de experiencia y además con los equipos de terapia de reemplazo renal. El uso de terapias de soporte renal ha facilitado el desarrollo de las terapias de purificación sanguínea. Dentro de la lesión renal aguda tenemos que es algo frecuente. 1 de 5 adultos y 1 de 3 niños presentan lesión renal aguda intrahospitalaria. La severidad de la lesión renal aguda se asocia significativamente con la mortalidad. La incidencia puede ir del 3 al 20% en los pacientes hospitalizados y hasta del 30 al 60% en cuidados intensivos. Es decir, nuestra participación en cuidados intensivos en el paciente crítico es alta. Y la mortalidad en el paciente con lesión renal aguda y falla orgánica múltiple es mayor hasta el 50%. Por tanto, somos una de las especialidades que debe participar activamente en este tipo de abordajes. Hablando específicamente del síndrome de disfunción orgánica múltiple, que es uno de los más comunes en el paciente crítico y una de las principales causas de mortalidad en estos pacientes, debemos de tener claro el concepto, que se define como una disfunción aguda y potencialmente reversible de 2 o más órganos o sistemas ocasionado por diversos factores, ¿no? Y esto se debe a una disregulación de la respuesta inflamatoria sistémica disparada por diversos factores, cuyo manejo principal es el soporte orgánico invasivo en cuidados intensivos, principalmente, quiero aclarar, para ganar tiempo de que la respuesta inmune se limite. A veces pareciera que da la impresión de que nosotros queremos meter a los pacientes en soporte orgánico, principalmente porque queremos que eso sea, da la impresión de que esa va a ser la solución del problema. Y no, nosotros lo que hacemos es darle tiempo a encontrar la solución del problema, es decir, el origen, o a que la respuesta inmune se controle, ¿no? Entonces, una de las causas más comunes y en esta época en la que más nos hemos enfrentado probablemente del síndrome de disfunción orgánica múltiple es sepsis. Y ante este escenario, en una situación desesperada, hemos ofrecido una gran cantidad de tratamientos, esteroides, antibióticos, antivirales, y parte del arsenal de tratamiento que hemos ofrecido ha sido las terapias de purificación extracorpórea. Dentro de la incidencia del síndrome de disfunción orgánica múltiple, pues hay una incidencia enorme a nivel mundial que ha ido incrementando progresivamente en los últimos 20 años y es muy variable dependiendo del escenario clínico. O sea, no es lo mismo el paciente politraumatizado
que el paciente quemado, que el paciente séptico o que el paciente en cirugía cardíaca, ¿no? Entonces, a pesar de los avances de las terapias de soporte orgánico invasivas, no ha habido una gran diferencia en la mortalidad. Y la mortalidad está directamente relacionada al número de órganos comprometidos. De 2 a 4, la mortalidad puede variar del 10 al 40%, 5 órganos 50% y de más de 7 órganos 100% de mortalidad. De tal forma que debemos de ir tratando de resolver las fallas lo más pronto posible y que no se acumulen. Entonces, los factores de riesgo más importantes al final parecen ser el compromiso cardiovascular y el compromiso neurológico, ya que estas fallas es más difícil de resolver. Bien, en cuanto a lo que hacemos nosotros como nefrología en esta parte del soporte extracorpóreo, en este artículo que ustedes pueden ver que es del 2017, se hablaba del futuro de la nefrología crítica y del soporte renal para el 2027, hablando de la terapia de soporte multiorgánico y donde podemos pensar en que las terapias de reemplazo renal podían soportar diferentes órganos, no solamente al riñón. Sin embargo, ahora con lo que hemos vivido, nos hemos visto acelerado este momento y este momento llegó muchísimo antes, ¿no? Además, pues hemos visto cómo hemos evolucionado de la falla del soporte multiorgánico al soporte extracorpóreo. Y esto nos ha llevado no solamente por esto voy a mostrar a continuación un poco más de esto, pero el hecho de que falle un órgano es inevitable como las tablitas de dominó que nos llevará de una falla a otra y iremos acumulando fallas de tal forma que llegará a un punto donde el compromiso es muy grande como mostrábamos en la incidencia de la mortalidad. Entonces también el hecho de haber entrado en toda esta fase de soportes extracorpóreos nos ha llevado a que la suma de soporte de cada uno de los órganos también nos pone en riesgo de la falla renal. Y es un viceversa. Si la ventilación mecánica aumenta el riesgo de lesión renal aguda, eso es bien conocido. El uso de ECMO aumenta el riesgo de lesión renal aguda y el soporte hepático a lo mismo, ¿no? Y tenemos toda esta cascada inflamatoria. Y al revés, cuando iniciamos una terapia de soporte renal, tenemos un riesgo también de seguir complicando o haciendo lento el tratamiento. Habrá que tener mucho cuidado y una gran capacidad de conocimiento para poderlo manejar todo junto, porque habrá que recordar que también vamos a perder micronutrientes, podemos perder antibióticos y tenemos que ir ajustando medicamentos y todo el resto de los electrolitos y las sustancias vitales. Entonces, de tal forma que para poder avanzar en esta abanico de oportunidades de depuraciones extracorpóreas, tenemos que trabajar en conjunto con los especialistas de medicina crítica y cuidados intensivos. Entonces, este es nuestro primer reto, aprender a trabajar en equipo. Somos dos especialidades altamente calificadas, especializadas, donde lo que nosotros pretendemos es hacer una interacción alta dentro de esa posibilidad de ofrecerle a un paciente la mejor opción. Por eso nosotros lo hemos clasificado, creación de este equipo, donde mantengamos un equilibrio entre la efectividad de lo que queremos proponer, la experiencia del equipo, la expertise y el entrenamiento especializado para poder dar una atención de calidad segura en un ambiente hospitalario donde tengamos los recursos y la logística correcta para poder sacar adelante estos pacientes especialmente críticos. Entonces, estos escenarios los vemos todo el tiempo. Creo que esto lo vivimos todos, principalmente ahora en esta pandemia, donde podemos ver pacientes que requieren una gran cantidad de manejo y tenemos pues el enfrentamiento constante entre el nefrólogo y el intensivista, pero debemos de entender que los enemigos no somos nosotros, sino que tenemos que pelear contra la lesión renal aguda, la sepsis y la falla orgánica múltiple, de tal forma que debemos de formar este equipo para atender al paciente, el de nefrología crítica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que particularmente debemos de mantener en mente? Que somos un continuum de equipo donde hablamos del especialista en crítica, intensivos, el nefrólogo y la enfermera para poder llevar un buen equilibrio entre la sepsis, la lesión renal aguda, la sobrecarga de líquidos, el ajuste de antibióticos y cuando necesitamos una terapia extracorpórea como terapia de reemplazo renal continuo, pues será todavía mucho más importante la comunicación. Cada vez nos enfrentamos a pacientes mucho más graves. Este fue nuestro primer trasplante
trasplante de pulmón bilateral, donde este paciente nos hizo falla primaria del injerto. Podemos ver en esta imagen el ECMO que está en H con la terapia continua más la plasmaféresis. Entonces, cada vez vemos pacientes que requieren más soporte y debemos estar suficientemente capacitados para entrar a ayudar a estos pacientes. ¿Cómo inicia la capacitación de esto? Conociendo la nomenclatura de todas las opciones que nosotros podemos ofrecer. Entonces, sabemos que las básicas que están aquí arriba, que son las primeras 4 de la terapia continua, se pueden combinar y podemos tener equipos que pueden ofrecer oportunidades diferentes, ¿no? Podemos plasmaféresis, absorción, CPFA, high volume, entonces, o high cutoff. Es importante conocer todas las variantes, es importante conocer todos los soportes que podemos ofrecer y cuáles soportes se llevan a cabo con terapias de reemplazo renal para poder soportar otro órgano, de tal forma que tengamos claro que ya no formamos solamente parte del sistema renal, sino que formamos parte de todo un equipo de diferentes soportes. Y esto no lo digo yo, esto lo vienen diciendo tiempo atrás del Critical Care Nephrology y el Critical Care Blood Purification. Así que aquí hablamos de la purificación sanguínea como un eje central para el tratamiento de algunos pacientes principalmente críticos, ¿no? Y que habrá que saber seleccionar cuál terapia y cuáles son las oportunidades que tenemos. Nuestro reto, que vino a ser aún mayor ahora cuando nos enfrentamos a COVID-19, es cuáles son las opciones que nosotros podemos ofrecer. Es decir, COVID nos enseñó que hay un camino de daño a través de citoquinas por la respuesta inflamatoria, un daño orgánico en el crosstalk de los órganos, que es lo que hablábamos previamente, o un daño por los efectos sistémicos, y que cada uno de estos requiere diferentes tipos de terapia. Algunos remoción de citoquinas, algunos soporte extracorpóreo y algunos ambas. Entonces tendremos que entender en qué momento de la enfermedad nos encontramos para poder ofrecer algún tipo de soporte. Y esto pues aquí lo podemos ver en diferentes artículos que salieron a lo largo del año pasado y todavía este año. En este participamos nosotros, donde lo que proponemos es que el nefrólogo forme parte del equipo de atención de este paciente crítico para poder ofrecerle todas estas terapias en el momento correcto al paciente, porque si queremos ofrecerlo cuando el paciente está con un Apache de 80 o si ya tenemos una triple vasopresora, 2 estope, difícilmente podremos hacer algo. Habrá que buscar momentos más oportunos para poder ofrecer todas estas terapias, ¿no? Todas estas terapias de purificación extracorpórea podemos dividirlas en 4 rubros. Podemos ofrecer a alto volumen, alto corte, podemos convección, absorción, pura absorción, o esta de asistencia tubular renal, que nosotros en Latinoamérica no contamos con ella, pero pues sabemos que todas estas, el objetivo principal es remover citoquinas, PAMs, DAMs y toda esta parte de la cascada inflamatoria que nos mete en más compromiso. De tal forma que quiero nada más así mencionar rápido que tenemos como alto volumen, los que son terapias arriba de 35 litros kilogramo hora, y tenemos como alto corte las terapias que son arriba de 65 kilodalton. Entonces estas remueven moléculas de mediano peso molecular alto, y eso nos puede ayudar también a remover esta respuesta inflamatoria. Tenemos la terapia absorbente de los cartuchos, que pueden ser todos estos que podemos ver aquí a nivel internacional, pero nosotros nos dimos a la tarea de no solamente hablar de lo que hay a nivel internacional. Nosotros en este artículo buscamos la posibilidad de enseñarles qué es lo que hay en Latinoamérica. Entonces, en Latinoamérica nosotros, para hacer esta remoción de citoquinas, tenemos Oxiris, Cytosol, Toradimixin, tenemos este de Javron, y aquí en este momento no lo teníamos ya integrado, pero CPFA es otra opción que tenemos en Latinoamérica, y son todas estas terapias de absorción. ¿Cómo lo hacemos? Una de las más utilizadas, por lo menos en nuestro medio y en nuestro país, aquí en México, es la membrana de Oxiris, ¿no? Es una membrana recubierta con heparina que se conforma de 3 diferentes capas que permite una combinación de terapia reemplazo, remoción de citoquinas, endotoxinas y anticoagulación local, removiendo así pues toda esta respuesta inflamatoria. Tenemos, yo creo que una de las más socorridas durante esta pandemia fue la hemoperfusión absorción con los cartuchos de Cytosol, entendiendo que hemoperfusión es un método de purificación con una interacción entre el sorbente y las moléculas blanco, y esta también puede ser endotoxinas o citoquinas. Este cartucho de perlas biocompatibles de polistireno con copolímero de divinilbenceno puede absorber moléculas de peso molecular medio, haciendo también una exclusión por tamaño e interacción hidrofóbica. Se puede hacer solo hemoperfusión conectándolo a los equipos como ECMO,
o lo podemos hacer con terapia reemplazo renal continua, ¿no? Y haciendo la remoción de todas estas cosas que podemos ver aquí. Ojo que también podemos remover cosas que pudieran ser importantes para el momento clínico que vive el paciente, como antibióticos o algunos otros medicamentos, de tal forma que tendremos que vigilar niveles siempre que se pueda. Y bueno, tenemos esta oportunidad de hacer el sistema de filtro plasma más cartucho de resina, que es conocido como CPFA, donde hay una combinación de la separación de plasma, remoción de citoquinas y terapia de reemplazo renal continua. Estas son las cosas que más comúnmente tenemos nosotros en nuestro medio. Entonces, ¿cuál es el reto, la estrategia y lo que hemos hecho? Hay que tener claro cuáles son los pros y cuáles son los contras cada vez que vamos a iniciar un tratamiento con un paciente. La evidencia del beneficio, cuál sería la sobrevida en el pro y en contra, cuáles son los costos, la disponibilidad y el expertise del personal. Entonces, el ejemplo perfecto que yo podría poner aquí es la implementación de los equipos para el manejo de terapia de reemplazo renal continua. Lo número uno que tengo que tener es cuál es mi situación actual en la zona. Por decir, aquí el estudio de Pilar Tira nos habla de cuál era nuestra situación en cuanto a las terapias de reemplazo renal en Latinoamérica, siendo lo más común por mucho hemodiálisis intermitente, después terapias de híbridas, lentas y luego tenemos continuas, ¿no? Entonces, generalmente esto principalmente se inició por terapias alteraciones electrolíticas y por sobrecarga de líquidos. Entonces, tendremos claro que para poder establecer esto, lo más importante es, insisto, trabajar en equipo e implementar un equipo especializado. ¿Cómo implemento un equipo especializado? Adquiero mi equipo, en este caso terapia continua, capacito a mis enfermeras, doy educación médica para que tengamos claro que enfermería puede montar un equipo, resolver alarmas y mantener la terapia, y el médico tiene claro cuáles son las indicaciones y cómo se prescriben, de tal forma que volvemos a tener un continuo ahora de varias especialidades alrededor de la terapia continua, donde todos tengamos claro cómo funciona y cuáles son los riesgos y los beneficios de cada vez que conectamos una terapia. ¿Cómo hemos nosotros evolucionado a través de esto? A través de la educación médica y de las encuestas. Así como vimos el estudio de Pilat, nosotros recientemente en el 6º curso taller de lesión renal aguda que hicimos en el Hospital Universitario, pudimos ver cosas muy interesantes. Vemos que cada vez es más frecuente la interconsulta a nefrología, por lo menos es alentador ver que entre muy frecuente y frecuente se interconsulta cuando hay CADIGO 3 casi inmediatamente, que es cada vez más común que contemos con equipos de terapia y reemplazo renal continua. Y bueno, lo que hay que aportar y que es importante enfocar nuestra fuerza es que vemos en que no hay suficiente personal capacitado para llevarlas a cabo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta capacitación? Tenemos que tener claro para todo este personal cuáles son las indicaciones de las terapias, en este caso continuas, hablar quién, cuándo, entonces cuando hay falla renal, cuando hay sobrecarga hídrica y cuando están infectados los pacientes, esto no lo decimos nosotros, eso está escrito en todas las bibliografías. Cuando un paciente está en lesión renal aguda, la uremia puede ser mala para el crosstalk de todos los demás órganos, como lo comentábamos previamente, la sobrecarga hídrica también compromete el resto de los órganos, entonces hay que tener claro que hay que actuar en un momento preciso. Tenemos que tener claro también cuáles son las indicaciones de cada una de las terapias, con cuáles terapias cuento en cada uno de mis centros y qué tanto las puedo explotar. Entonces, siempre tenemos una educación médica continua de nuestro personal, tanto en los equipos nuevos como mantener la educación de los equipos que ya teníamos previamente. Entonces, nosotros en la experiencia en el escenario COVID y lesión renal aguda tuvimos una gran capacidad de hacer cosas diferentes. En el Hospital Universitario, por ejemplo, pudimos trabajar en equipos impresionantes multidisciplinarios, donde pudimos trabajar en este otro artículo que les comentamos, donde lo más importante es sensibilizar a todo el equipo, de identificar los factores de riesgo de lesión renal aguda, comunicación constante del equipo, identificar de manera temprana la lesión renal aguda y cómo evoluciona, el inicio de las terapias y las selecciones de las terapias. También tuvimos oportunidad aquí en el Hospital Universitario de implementar, así como se sugirió en Kidney International, un sistema de catástrofe cuando tuviéramos muchísimos pacientes, que sí lo llegamos a tener, 15 pacientes al mismo tiempo necesitando terapia de reemplazo renal, y establecer en qué momento íbamos cambiando de una terapia a otra y cuál era la indicación de cada una de las terapias y cómo podíamos migrar de una terapia a otra. Entender claramente cuál es la diferencia entre una terapia y otra y cuál es el riesgo de cada una, quién requiere y qué podemos ofrecerle a cada uno de los pacientes según su escenario clínico.
de tal forma que pudimos ofrecer en algún momento las mismas al mismo tiempo o ir cambiando de terapia según fuera la indicación clínica. En el Hospital Muguerza, a partir de 2020 a 2021, tuvimos con todo esto de COVID, una unidad ECMO y tenemos alrededor de 40 pacientes tratados con una muy buena mortalidad. Esta es toda nuestra experiencia, ECMO, CRT, CytoSorb, y tenemos soportes extracorpóreos. Sabemos que es una gran cantidad de lesión renal aguda asociada a terapia de soporte extracorpóreo, y pues bueno, como decían los artículos del profesor Ronco y de Tiago, había que estar preparados para la guerra, ¿no? Si queríamos paz, de tal forma pues que nosotros hicimos todos estos soportes, tenemos todas las terapias y lo que hicimos fue utilizarlas. Aquí tenemos, quiero concluir con este, probablemente el más importante, el paciente del trasplante pulmonar, donde tuvimos el primer trasplante pulmonar a Latinoamérica por COVID, donde lo que quiero enseñarles al final es que la única forma de poder sacar adelante a estos pacientes es el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo. El éxito depende de todos. Estoy al pendiente de sus preguntas. Es impresionante ver a este paciente salir caminando. Los invito a que podamos ver así a cada uno de nuestros pacientes con las terapias extracorpóreas. Gracias. Todos, vamos então, depois dessas excelentes apresentações, nós vamos abrir a oportunidade de perguntas através do chat e que eu incentivo a todos os ouvintes a participarem. Estamos aqui, eu, Luiz Yu, estamos ajudando a coordenar essa mesa com excelentes apresentações de Raul Lombardi, de Emanuel Burdman, de Rolando Clauro e da Lísia Riso, e abordamos temas muito interessantes, não é? Muito atuais, inclusive, né, sobre a questão da injúria renal aguda na América Latina. Luiz, a palavra é sua. Bom, boas tardes a todos, boa tarde a todos. É um prazer encontrar velhos amigos aqui e novos amigos como a doutora Lília Riso, de Monterrey, de México, Rolando, de Bolívia. Eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade de coordenar esta mesa com Maurício e felicitar Alejandro por este evento Slam 2021, que foi muito exitoso, foi muito bem organizado, e também a Oscar Noboa por coordenar a parte científica. E felicitar aos nossos invitados e palestrantes de hoje, Emanuel, Raul, Rolando e Lília, por excelentes palestras e charlas que acabamos de ouvir. Maurício, eu me gostaria de começar com uma pergunta para o Raul. Raul, neste levantamento de América Latina de Covid, no que diferencia dos dados apresentados em primeiro mundo, nos estudos americanos, nos estudos chineses, não há uma particularidade, uma diferença em América Latina em Covid? Nós outros somos mais pobres, temos menos recursos de assistência médica, menos
recursos hospitalares, e, por lo tanto, a Covid nos acometeu igualmente, não há diferenças em relação aos países de primeiro mundo ou os países asiáticos. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Está bien la pregunta, Luis, porque eso es lo que me permite decir algo que creo que es muy importante. Los resultados, por ejemplo, del registro, no se pueden tomar como los datos de América Latina. ¿Qué quiero decir? Que la representatividad de esos 870 pacientes es de ellos mismos. No podemos pensar que la forma que se llevó adelante el estudio y el número de pacientes representen la realidad, que yo creo que es todavía muy desconocida de América Latina, como lo es también seguramente del resto del mundo, ¿verdad? Entonces, hay un sesgo, porque quienes participan en estos estudios son en general, me encanta que haya niños, perdón, porque eso nos da un poco de juventud en todo este momento. Pero hay un sesgo, porque en estos estudios participan aquellos que son proclives a hacerlo. Generalmente son o investigadores o nefrólogos que trabajan en hospitales universitarios, en hospitales grandes, en grandes ciudades. Cuando hicimos el EPILAT-IRA, por ejemplo, habíamos hecho una serie de preguntas que apuntaban a ver las condiciones socioeconómicas de esa población. Y nos encontramos que parecía el primer mundo, porque el porcentaje de las personas que participaron en el estudio, que tenían saneamiento, electricidad en su casa, buenas condiciones habitacionales, era muy, muy alto, más del 80-90%. Entonces, primera observación, ¿qué es lo que estamos mirando? ¿A través de qué ojo de cerradura estamos mirando la realidad? Entonces, digo, para no interpretar equivocadamente. Y no sé, yo pienso que si hace unos meses se hubiera hecho este estudio focalizado en Manaus, por ejemplo, hubiera mostrado una realidad muy distinta que podría encontrarse en San Pablo o en Buenos Aires. De lo que muestra el estudio, hay semejanzas, sin duda que sí. Las características son muy similares. Entonces, acumulando información de todo el mundo, es interesante, y se ha especulado, recordar que en los primeros trabajos en China, la lesión renal casi no aparecía. Cuando empezamos a leer los primeros estudios en China, era todo el pulmón. Y en algunos, bueno, un 3%, un 5% de ira. Cuando cruza a Europa y a Italia, y después a Estados Unidos y a América del Sur, ahí es cuando la ira aparece en porcentaje mucho más alto. Entonces, necesitamos saber mucho más para ver el perfil completo, y termino la pregunta reiterando eso. No tengamos prudencia cuando analisamos un grupo a ver qué es lo que representa. Sim, em relação ainda, vamos aproveitar o Raul em relação à Covid, que é um tema da atualidade, não é? Raul, a proteinúria não é uma grande surpresa, não é? Mas você falou uma coisa que eu acho que a gente precisa aprofundar mais, é a diferença da proteína, porque nós, nefrologistas, geralmente associamos a proteinúria à lesão glomerulares, não é? Mas no caso da Covid, existe uma proteinúria tubular muito importante. Porque se o vírus entra pelo epitélio pulmonar, ele sai do organismo pelo epitélio renal. E na saída do epitélio renal é onde existem até mais receptores a ACE2 do que no próprio pulmão. Então, ao sair pelo epitélio tubular, o vírus vai fazendo uma série de lesões. Inclusive, tem descrito, como você já mencionou, síndrome Fanconi-like e tudo, né? Então, existe um estudo importante, parece que essa proteinúria ganha maior relevância porque ela nos traduz também lesão tubular. Quer dizer, uma proteinúria tubular que classicamente a gente não estuda muito e atribui mais às lesões glomerulares. Não sei se você tem algum tipo de observação a fazer sobre isso. Sí, hay que recordar que en los estudios, primero los estudios de histopatología son escasos en número y escasos en pacientes, y muchos de ellos, los primeros, son necropsias, que es decir, que es un grupo seleccionado de pacientes.
Hay estudios con biopsias que tienen más valor porque exploran etapas más tempranas de la enfermedad y o pacientes que no llegaron a morir. Pero no hay mucha información, pero lo que parece claro es que la lesión más frecuente es la necrosis tubular y no la lesión glomerular. Sin embargo, hay con mucha frecuencia proteinuria asociada a una hematuria. Entonces, creo que eso le da peso a la posibilidad predominante de una proteinuria de origen tubular. Porque incluso está la polémica si el virus infecta o no, el SARS-CoV-2 infecta o no el riñón. Hace 10 días atrás salió una publicación interesante que revisa un poco esto y bueno, lo que concluye es que no hay todavía una visión definitiva si efectivamente, porque algunos estudios se ha buscado por todos los procedimientos, pues, por PCR, por hibridación, por inmunofluorescencia, etcétera, etcétera. Y bueno, se encuentra a veces no se encuentra en el glomérulo, en fin. Creo que es todo terreno de especulación y a mí me llama la atención que en un tema tan importante como este de la proteinuria, porque nos focalizamos en la función, que por supuesto que importa, pero también en la lesión sin alteración funcional, la proteinuria, hay muchos estudios que contabilizan, cuantifican la proteinuria, pero yo por lo menos encontré uno solo que haya buscado la proteinuria durante la evolución, que para mí tiene un valor conceptual muy distinto del que tiene al inicio. Ya sea porque el paciente ya la tenía de antes, hay un porcentaje de pacientes con enfermedad renal crónica y ya capaz que la tenían, o porque en el contexto del golpe inicial, ese paciente tiene también un daño renal. Pero creo que es muy interesante y bueno, con el comité de EIRA estamos en ese camino de ver si podemos ir más en profundidad en esa proteinuria de novo que aparece en la evolución, qué significado tiene y qué origen tiene en cuanto a si es glomerular o tubular. Un gran signo de interrogación por ahora, Mauricio. Perfeito. Só complementando, Maurício, Raul, parece que estes casos de glomerulopatia colapsante que ha sido descrito nestes pacientes com Covid-19, há uma relação com a raça afro-americana, com o gene apolipoproteína 1. Exacto. Y similar a lo que pasa con VIH, Luis. Es el mismo. Desculpa. Não, é que a gente poderia ficar discutindo o Covid aqui, eu acho que até amanhã, mas o nosso tempo é curto, então vamos dar o espaço para outras perguntas para os outros apresentadores. Emanuel, muito boa, gostei muito da sua apresentação, né? E tem uma coisa interessante que sempre que se fala nisso, eu me sinto um pouco desconfortável. É o problema cognitivo quando a gente fala de diálise. Diálise é igual café da manhã, de jejum, breakfast. Né? A gente fala um termo, mas cada um pensa naquilo que toma, naquilo que utiliza. Então, a grande dificuldade, muitas vezes, em comparar esses estudos todos são exatamente os métodos e a maneira que foi feita, como foi feita a diálise. Então, eu acho que você mostrou vários aspectos, achei ótimo, mas talvez a interferência maior entre uma coisa, eu não sei se você tem alguma coisa a comentar sobre isso, sobre as modalidades e a própria prática em si. Eu concordo totalmente, tanto que quando eu concluo essa primeira parte da apresentação, eu chamo a atenção que os estudos são extremamente heterogêneos, portanto, eles não são comparáveis. Exatamente essa é a minha conclusão, é a mesma que a sua. Mais alguma pergunta para o Emanuel? Raul, Rolando, fiquem à vontade. Eu queria perguntar, eu tenho uma pergunta para o Rolando, depois uma pergunta para a Lília. Rolando, gostei muito, achei muito interessante os resultados como parte do estudo 025 nas 3 cidades pobres que ha sido feito este estudo. Te pergunto, que pensas? É possível melhorar a situação de IRA
em países pobres como que ocorre na América Latina, porque los 5 R's, los 3 primeiros me parece muy sencillo e implementable, pero de suporte renal e reabilitação depende de outro R que é recurso. Não sei se é factível. O que tu pensas? Tu és otimista em que é possível melhorar o reconhecimento, a situação de IRA na América Latina, uma vez que nós outros não temos recursos económicos para isso? Sí, es una muy interesante pregunta y yo sí soy optimista y yo creo que sí se pueden mejorar. Lo que por lo menos en el centro hemos observado que sí el proyecto que se ha creado y hacerlo sustentable a través de la continuación que es la red de cuidado renal ha permitido cambiar la forma de pensar de todo el personal de salud sobre la importancia de identificar IRA en nuestros pacientes y de prevenirla. Pero esto sí requiere, como usted muy bien menciona, un soporte económico en todas las fases, creo yo, para hacer esto de un proyecto que sea sustentable y que permanezca a través del tiempo. Por ejemplo, los dispositivos que usamos, estos portátiles que nos evitan depender del laboratorio y que muchas veces en los centros, por ejemplo, en Bolivia, hay ciertos días en los centros periurbanos que participaron en el estudio, donde la toma de muestras solo se hace martes y jueves y tardan los resultados en llegar de creatinina unas 24 horas o 48 horas después. Pero estos dispositivos permiten hacer eso. Pero pues estos dispositivos tienen un cierto costo que está alrededor de los $2,000 ya puestos en el mercado en Bolivia, y cada tira reactiva para medir creatinina sérica actualmente tiene un costo un poco mayor a medir una creatinina sérica por el laboratorio central. Hay una diferencia de 15 bolivianos entre una medición y otra, son más o menos $2 de diferencia. Entonces, si no hay un soporte por parte del gobierno, de instituciones que hagan sustentable este proyecto, como usted dice, es muy, muy difícil. Pero sí, soy optimista. Hay ciertas cosas que en mi centro han cambiado. Antes era muy común ver, por ejemplo, en salas de traumatología, que todo paciente que salía de cirugía tenía una infusión de diclofenaco y aparte ketorolaco cada 8 horas indicado. Y eso ahora los traumatólogos no lo hacen. De hecho, ellos ya calculan la tasa de filtrado glomerular, evitan usar ciertos nefrotóxicos o combinaciones nefrotóxicas para hacer esto y nos llaman de manera más temprana. Por poner un ejemplo de lo que puede cambiar un programa de educación, pero sí se requiere educação continua e... Maurício, se me permite... Você vai fazer para a Lília, né? Pergunta, isso, né? Isso. Tá, depois eu volto então no Rolando. Lília, na mesma linha de pensamento, como implementar terapias contínuas em América Latina, um continente tão pobre que não tem recursos para isto, e nós outros sabemos que as terapias contínuas são muito, muito caras. Uma segunda pergunta é, tu has defendido que a abordagem de pacientes deve ser multidisciplinar. Eu comparto isto, pero não há nefrólogos suficientes na América Latina. Que pensas permitir que os intensivistas dialisem os enfermos, os pacientes, sem a presença do nefrólogo? Que pensas tu? Son dos preguntas muy interesantes. Nosotros también nos enfrentamos, yo tengo la fortuna de trabajar en un hospital privado donde tenemos carta abierta con los recursos, como ustedes pudieron ver, desde ECMO, tenemos todas las variantes de absorbentes, pero también trabajo en un hospital público donde cada vez que solicitamos a un paciente, recursos para un paciente, es toda una faena, ¿no? Incluso empezamos a pedir el catéter con creatininas de 1.5 para que al momento que lleguemos al creatinina y la oliguria tengamos ya algunas de las cosas aprobadas, vamos a decirlo así. Entonces sí es difícil, creo que
coincido con Rolando, lo más importante es enseñar al equipo médico con el que trabajamos, tanto a los cirujanos, a los traumatólogos, a todo el resto del equipo, que será quien nos llame, en qué momento llamarnos para poderlo hacer de manera temprana. Número uno, intentamos prevenir lo más que se pueda el inicio de la terapia de reemplazo, porque sabemos que es caro, ¿no? Y es una situación en donde mete al paciente en más problemas eventualmente. Pero cuando ya es inevitable, nosotros tratamos de explicarle a la parte administrativa. Creo que ahí es una parte donde es más difícil. O sea, la gente que decide a quién le da los recursos, hay que explicarle por qué te tiene que dar los recursos, y a veces se tardan demasiado tiempo y al final te lo dan, pero ya cuando te lo dan es muy tarde. Entonces creo que otra fase de comunicación debe ser con la gente que toma la decisión alrededor de los recursos, no solamente con los equipos médicos. Entonces ahí creo que esa es otro aporte donde podemos, la parte burocrática, vamos a decir, de las solicitudes, y obviamente todo lo que podamos medir y todo lo que podamos publicar y demostrar si hace alguna diferencia, pues eso es lo que necesitamos demostrar, ¿no? A final de cuentas, la diferencia que hace. Yo generalmente les demuestro a mis residentes y a otros equipos lo que sucede con el equipo privado, donde tengo la oportunidad de tener un paciente en continuas de 3 a 5 días, versus el paciente público, donde me paso 3 días pidiendo la terapia, me la autorizan un día y ese mismo día el paciente fallece porque es demasiado tarde para iniciar la terapia. Entonces creo que esta parte de demostrar qué hacemos cuando tenemos los recursos en el momento correcto es importante. Y la otra parte de aceptar a los intensivistas, yo soy pro, vamos a trabajar en equipo, en el sentido de que soy súper consciente de que nefrología no alcanza para todos, ni siquiera en la misma ciudad a veces. Hay lugares aquí en México donde en todo un estado solamente hay un nefrólogo o dos. Es inevitable que habrá que echar mano no solo de intensivistas, incluso de internistas. Hay muchos lugares donde la terapia la lleva medicina interna. Entonces, yo lo que creo es que hay que educarlos a todos. O sea, si yo soy la persona que le puede enseñar a ese otro colega a salvarle la vida a un paciente, este es el camino. O sea, la forma de llegar al mayor número de pacientes se llama educación y soporte en equipo. Entonces, si un colega en otra ciudad me dice, oye, ¿me puedes ayudar? Y me hace una videollamada y entre los dos empezamos a prescribir y empezamos a analizar, creo que esa es la forma de que nefro puede apoyar a intensivos o a medicina interna a soportar un paciente. Creo que hay que echar mano de la tecnología, así como lo estamos haciendo en este momento, para apoyar a los pacientes. Veja que interessante, quer dizer, está surgindo no mundo todo essas grandes novidades, inclusive a doutora Lília falou do apoio da telemedicina, tudo isso aí são coisas do futuro da nefrologia. Eu queria fazer uma pergunta que talvez pudesse ser respondida exatamente pelo Rolando e pela Lília. Doutora Lília, eu fiquei encantado com a sua apresentação, e eu diria o seguinte, que o seu hospital também é América Latina, porque aquele é um hospital que não reflete a América Latina, mas também é América Latina. Na América Latina nós temos essas diferenças, né? Todas essas dificuldades, né? E Rolando, saudando aqui o Emiliano, que já espero que já esteja né, bem desenvolvido, né, seu bebê, existe uma dificuldade que há muito tempo atrás a gente levantou recursos, e a grande dificuldade da América Latina era exatamente você trazer novos métodos, porque você não tinha equipamentos suficientes. E um dos problemas eram as adaptações, é você usar equipamento de crônico em doente agudo, não é? E doutora Lília, o México era um dos países que mais fazia diálise peritoneal, como mostrou aqui o doutor Emanuel, diálise peritoneal tem um espaço, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho com o espaço da diálise peritoneal, principalmente no México, que era um país que tinha muita diálise peritoneal. E isso, Rolando, se você acha que se isso é um empecilho, essa dificuldade de equipamentos, né, de insumos, que realmente são caros, né? Utilizar material de doente, equipamento de paciente crônico em diálise de doente agudo. Isso, muitas vezes, você não pode transpor imediatamente. Nosotros también hicimos diálisis peritoneal en agudo en los pacientes principalmente cuando ya tenían el catéter de diálisis peritoneal, o sea, en pacientes que hicieron crónica agudizada, ¿no? Entonces realmente no tuvimos oportunidad de poner catéteres de novo para hacer terapias agudas. Las que utilizamos eran los que ya tenían crónica y estaban en terapia intensiva. Sí, una de las principales
problemas por los que atravesamos a la hora de implementar el soporte renal cuando llegué a la institución fue la falta de recursos y el uso de equipamiento crónico. De hecho, cuando llegué en terapia intensiva, en la terapia intensiva no había ninguna toma de agua como para llamar ósmosis portátil, y los pacientes eran trasplantados a la sala de crónicos para hacer terapia de reemplazo renal con ventiladores de traslado o con el interno usando el AMBU, etc. Y poco a poco mostrando datos y necesidades, se ha podido crear un espacio para pacientes agudos, hemos podido crecer y tener máquinas exclusivas para usarlas en terapia, tenemos 2 máquinas para terapias continuas, y lo único que nos falta es hacer algo que lamentablemente se hace poco en Latinoamérica, y es un recurso extraordinario, que es la diálisis peritoneal, pero estamos en ese camino y en ese proceso. Posso fazer uma pergunta para o Emanuel? Isso. Emanuel, depois da tua apresentação, essa questão de início precoce ou temprano, ou início tardio da diálise, é um assunto encerrado? Não iremos mais estudar, fazer estudos de diálise início precoce ou tardio? Você acha que é um assunto encerrado e que a melhor coisa vai ser individualizar mesmo? Quer dizer, fazemos doente a doente, não tem como mais... porque me dá a impressão que esses estudos acabaram, né? Qual é a sua impressão sobre início de diálise? Então, Luiz, nós que gostamos de cozinhar, vamos colocar o precoce e o tardio no contexto da cozinha. Cozinhar. Se você tirar o prato antes, ele está ruim, ele não está pronto. Se tirar o prato depois, ele está queimado, estragou. Então, você tem que tirar o prato na hora certa, nem antes, nem depois, mas na hora que aquele prato está pronto. O doente vai dialisar no momento que a diálise puder protegê-lo em relação ao quadro clínico que está acontecendo. Isso é uma decisão absolutamente individual de boa medicina de cada médico. É impossível padronizar isso. Então, eu só posso dar minha opinião pessoal. Eu não faria um estudo desse se eu tiver responsável por uma agência de fomento à pesquisa, eu não colocaria dinheiro nisso. Perfeito. Inclusive, Emanuel, você chamou a atenção para uma coisa, quer dizer, no estudo, né, uma coisa que eu acho que pode ser um grande problema que ainda não apareceu completamente, que é a hipofosfatemia, não é? Quer dizer, dependendo do método, dependendo da membrana, o doente agudo, diferentemente do crônico, ele não está intoxicado por fósforo. Então, ele é muito mais vulnerável à depuração de pequenas moléculas intracelulares, hipofosfatemia, hipocalemia, e a gente, frequentemente, faz essas iatrogenias e sem perceber, porque nós não temos parâmetros de medição. Realmente é muito importante essas coisas que foram levantadas. Maurício, estou nos pedindo para terminar a sessão, porque vai ter uma sessão final agora, inclusive com a entrega do prêmio para uma brasileira, que é a doutora Wanda. O prêmio Miatello vai ser entregue agora. Então, eu só queria agradecer de novo aos colegas, Raul, Lília, Rolando, Emanuel. Foi um prazer estar com vocês. E, Maurício, por favor, encerre a sessão. Eu queria agradecer, então, ao Congresso, né, aos organizadores, parabenizar pelo grande evento, agradecer aos palestrantes, aos panelistas e desejar aí um bom final de semana a todos. Forte abraço. Gracias. Buen fin de semana. Gracias. Buen fin. ¿Queda alguien en el aire o ya se fueron todos? Luis. Aquí estamos, doctor. Bueno, vamos a pensar, Luis, hablar con Emanuel, después hablo con Rolando y Mauricio. Vamos a pensar el Congreso de IRA para el año que viene.